Él es un experto en demonios, mago ceremonial. Mi historia con la Goesia comenzó con una posesión demoníaca, en la que fue precisamente uno de los demonios del arte goético quien ingresó en mi cuerpo, y ahí comenzó toda esta historia. Y mientras iba recitando el conjuro, yo comencé a aparecer con 3 cabezas. La Goesia es un sistema mágico que está relacionado con la magia ceremonial y que consiste en la celebración de ceremonias rituales donde, con el poder divino, nos relacionamos con ellos. Y en esa evocación, que es el llamado que se hace, se manifiesta el demonio y tú puedes conversar con el demonio. ¿Pero los demonios no buscan como hacernos daño o aprovecharse de nosotros? No, de que cuando un demonio está atacando puede ser por distintas razones. La primera y la más común es porque un mago lo envió con la intención de hacer daño. Otra es porque a través de ese ataque el demonio quiere enseñarnos algo. Otro es porque a lo mejor el demonio, a través de esa fuerza instintiva, quiere... ¿Y nosotros, personas normales, también podríamos ocupar a los demonios para defendernos? ¿Y sobre protección? Por ejemplo, para salir protegidos o andar con algo para protegernos de mala energía, de... Ahí está el quinto elemento. Para representar al quinto elemento, mis estudiantes y yo mismo utilizamos estas larvas espirituales que uno genera con los malos pensamientos o que otras personas te pueden enviar o que quizás están en el ambiente. ¿Qué son estos parásitos? ¿Cómo se pueden combatir? Buenas tardes, comunidad. Hoy estamos con Nicolás Goético. Él es un experto en demonios, mago ceremonial, tarotista, filósofo y creador de contenido enfocada en magia goética, una rama de la magia ceremonial occidental centrada en la evocación de espíritus y demonios. Él practica magia integrando el conocimiento esotérico con una visión profunda del ser humano. Actualmente tiene una escuela en donde enseña y guía a nuevos practicantes que están iniciando en la magia ceremonial. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Diego, súper bien aquí. Muy contento de estar acá para compartir estos conocimientos contigo y tu comunidad también. El gusto es mío. He visto un montón de tus videos y tengo 500.000 preguntas, así que quiero empezar con la primera. Eh, Me llama mucho la atención el tema de los demonios. Y yo creo que la mayoría de la gente tenemos una noción bastante negativa de esto, entonces espanta un poco pensar en que alguien puede trabajar siquiera o acercarse a estas entidades. Entonces comienzo con la pregunta inicial y es, ¿cómo entraste en este mundo? ¿Cómo fue que empezaste a tratar con demonios? Bueno, como dices tú, este es un tema que es bastante fascinante. Muchos se interesan por curiosidad o por deseo de poder o de satisfacer sus necesidades muchas veces. Pero en mi caso, mi acercamiento con la magia demoníaca no fue tanto por interés mío, sino que inicialmente fue parte de un llamado que yo recibí por parte de ellos. Yo te diría que fueron más bien los demonios los que se interesaron en mí. Esto te lo cuento porque mi historia con la Goesia comenzó con una posesión demoníaca, en la que fue precisamente uno de los demonios del arte goético quien ingresó en mi cuerpo, y ahí comenzó toda esta historia. Pero bueno, acá estamos más para hablar de Goesia que de eso. Quizás más adelante podríamos profundizar un poco más sobre esta historia de esta posesión demoníaca y de los exorcismos que tuvieron que hacerme y cómo eso gatilló finalmente que yo me dedicara a esto. ¿Ya? Bueno, como bien tú dices, yo desde el último año estoy creando bastante contenido a través de la plataforma de TikTok. Y justamente, hace algunos días atrás, una persona me comentaba, Nico, yo pensaba que tú eras satánico, pero parece que no. No entiendo. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya, lo que pasa es que existen distintas formas de acercarse al mundo espiritual. La magia es una de ellas. Y dentro de la magia existe una gran variedad de espíritus con los que tú te puedes relacionar. Dios, dioses, ángeles, demonios, muertos, elementales, espíritus de la naturaleza y muchos más. Los demonios son una parte de esa fauna espiritual. Ahora, para acercarte a los demonios, tienes distintos métodos. El satanismo es uno de ellos, del que yo particularmente no participo. También existe actualmente la demonolatría, donde se le rinde culto a los demonios como si fueran dioses, que esa es otra forma de acercarse. Y otra forma es la Goesia. La Goesia es un sistema mágico que está relacionado con la magia ceremonial
y que consiste en la celebración de ceremonias rituales donde, con el poder divino que está en nosotros, nos relacionamos con ellos, ya los llamamos para poder evocarlos, y en esa evocación, que es el llamado que se manifiesta el demonio y tú puedes conversar con el demonio. La goesia, en definitiva, es relación con los espíritus que vienen del inframundo y que por la tradición cristiana que tenemos acá en Occidente llamamos demonios, ¿ya? Pero es eso principalmente. Ahora, lo que sucede en esa conversación depende, por supuesto, también de cada practicante, el cómo tú te relaciones con ellos. Claro. Bien. Nico, me suena un poco contradictorio desde mi ignorancia en estos temas, cómo con nuestra divinidad vamos a hablar con demonios. Es como, es como voy a ocupar a Dios para usar un demonio, como que no me hace sentido desde mi punto de vista. ¿Podría explicar un poquito más eso? Sí, mira, esa perspectiva es lamentablemente por la influencia que tenemos acá en Occidente del cristianismo. Al cristianismo le gusta polarizar la realidad desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque muchos piensan Dios y los ángeles son buenos y los demonios son malos. Pero cuando tú conoces en realidad a estos espíritus, a estas fuerzas espirituales, te das cuenta de que la moralidad humana no se la podemos traspasar a ellos. ¿Ya? Es como, por ejemplo, que yo piense que el volcán es malo porque cuando hace erupción destruyó toda una ciudad. No le podemos atribuir una cualidad moral a un volcán. Tampoco yo le puedo atribuir una... Tengo un ejemplo muy cercano. Yo tengo un gato que se llama Uriel. Cuando yo juego con él, a veces me rasguña. Y cuando me rasguña me saca sangre y me duele. Pero no puedo decir, mi gato es malo porque me rasguña. Lo mismo, un león cuando caza una cebra o una gacela, no podemos decir que es malo o que es bueno. Ya porque esas cualidades morales son completamente humanas. Para el caso de los ángeles, los demonios, los espíritus y Dios mismo, el atribuirles cualidades morales, buenos o malos, obviamente es una antropomorfización de estas fuerzas espirituales. Los estamos como personificando y atribuyéndoles cualidades morales. Mira, cuando tú te involucras en magia goética, tú te das cuenta que el universo es un todo ordenado, donde las fuerzas divinas son las que gobiernan y dirigen todo el cosmos desde su creación, desde su origen, las que sostienen la existencia del universo. ¿Ya? Que, de acuerdo a las distintas tradiciones espirituales, tú le puedes llamar Dios si eres monoteísta, o puedes hablar de distintos dioses si es que eres politeísta. Eso ya depende de la comprensión de cada persona. Después, más abajo, tenemos a quienes gobiernan los destinos del cosmos. Y ahí están los ángeles o las inteligencias espirituales. Y después, más abajo, tenemos a las fuerzas instintivas de la naturaleza. Y ahí están los demonios. ¿Ya? Son fuerzas instintivas que por eso mismo simbólicamente se dice que están debajo de la tierra, porque ahí está el infierno, arriba está el cielo. Pero yo lo entiendo más bien como que los demonios están en las profundidades de la realidad. Una comprensión un tanto más metafísica de la existencia de estos seres, porque no son seres físicos. Entonces el ángel no está arriba o los demonios abajo, no. Estamos hablando de la forma en que ellos cumplen con sus distintas funciones dentro del universo. Y la función de los demonios es despertar estas fuerzas instintivas en la naturaleza y por supuesto también en el ser humano. Y esa fuerza instintiva en el ser humano está asociada con las emociones, está asociada con los deseos, está asociada con su voluntad y con toda nuestra naturaleza. Por eso muchas veces se dice que así como Dios o los dioses y los ángeles están como más arriba, más lejos, los demonios están más cerca de nosotros, están con nosotros. Y es por eso que muchas personas se sienten atraídas por la magia demoníaca, porque de alguna forma hay una mayor afinidad entre nuestra naturaleza humana y la naturaleza de los demonios. Por mucho que la de ellos sea completamente espiritual, no tienen cuerpo como nosotros, pero sí van empujando esas fuerzas instintivas de la naturaleza. ¿Ya te das cuenta? Entonces, con eso tú puedes ver que no es que demonios malos, ángeles. Bueno, esa es una creencia
que fue popularizada más bien por el cristianismo. Pero ¿Ya? los demonios no buscan como hacernos daño o aprovecharse de nosotros. No, no, no. Cuando un demonio ataca, de hecho, esto yo lo enseño en mis clases de magia goética, de que cuando un demonio está atacando, puede ser por distintas razones. La primera y la más común es porque un mago lo envió con la intención de hacer daño. Otra es porque a través de ese ataque el demonio quiere enseñarnos algo, ¿ya? Como en el caso de que ya te comentaba que fue mi posesión. Otro es porque a lo mejor el demonio, a través de esa fuerza instintiva, quiere liberarte de algo. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema de los ataques, y es interesante esto porque los ángeles también atacan. Tú ves en la Biblia, por ejemplo, bueno, obviamente estos son relatos legendarios o mitológicos, pero los ángeles pueden destruir pueblos. Dios puede generar una energía destructiva. ¿Y por qué no se le atribuye a ellos la cualidad de ser malos? Porque claro, Dios y los ángeles pueden destruir. ¿Por qué no son malos? Ah, porque es justicia divina. Pero finalmente igual están destruyendo. Entonces, ahí hay que tener ojo en cómo nosotros interpretamos la realidad. Los mismos ejemplos que yo te decía del volcán o del león. Entonces, cuando nos atacan, generalmente es por algo, ¿ya? Y no es que estén directamente atacando, sino que están cumpliendo con su naturaleza. ¿Y tú has invocado alguna vez algún demonio? ¿O no es tan fácil? No, no es tan fácil cuando uno comienza, pero cuando tú ya has avanzado en este tipo de prácticas, es algo tan habitual que tú puedes evocar demonios y los sientes y los ves constantemente. Yo ya he hecho varios rituales de evocación. Mira, yo comencé con esto. Mi primer ritual de evocación fue el año 2017 en diciembre. Hice unos rituales de evocación bastante artesanales porque en esa época no tenía tantos conocimientos como ahora. Y los hice con un espejo. Ya porque cuando tú haces un ritual de evocación necesitas un medio donde tú puedas ver, donde tú puedas relajar tu mirada física para que se te active la visión espiritual. ¿Ya? A mí me gusta llamarle visión espiritual, pero sé que en otras tradiciones se habla del tercer ojo. ¿Ya? La visión espiritual, el tercer ojo, los sentidos astrales, en fin. ¿Por qué? Porque el demonio no tiene una naturaleza física. Entonces se manifiesta a través de los sentidos espirituales. Entonces tú puedes usar un espejo, puedes usar una bola de cristal, puedes usar el humo del incienso, pero en general se usa algún medio donde tú puedas contemplar al espíritu. Y bueno, en esa primera evocación yo utilicé un espejo, puse unas velas, se traza el círculo, que es el círculo que te va a proteger, para que se manifieste el demonio, tú pones un triángulo debajo del espejo, que en ese caso va a ser el lugar donde se manifiesta él. Recitas ciertos conjuros, esto se hace después de purificaciones previas, después de una meditación. Luego recitas estos conjuros que en realidad provienen de la clave menor del rey Salomón. Ahí tenemos estos conjuros de magia goética. Y bueno, en el espejo se supone que yo me veía a mí. Y mientras iba recitando el conjuro, yo comencé a aparecer con tres cabezas. Mm, Mi cara se comenzó a alargar. Y hubo un momento en que yo veía, no es que estuviera turbio ni nada, simplemente estaba mirando al espejo, como te estoy mirando a ti ahora. Y yo dije, ay, qué raro. Y seguí mirando hasta que, bueno, se comenzó a oscurecer el espejo y ahí vi tres rostros que no eran yo. Me di cuenta que eso que estaba frente al espejo, esperando que yo le hablara, no era yo. Y, y esto es súper interesante porque yo por naturaleza también soy bastante escéptico. A nivel profesional yo soy filósofo. Yo estudié licenciatura en filosofía, durante un tiempo estuve haciendo clases de filosofía en un liceo, en un colegio, y yo tiendo a cuestionar mucho estas cosas. Entonces, en el momento yo simplemente viví la experiencia. Viví la experiencia de que se me manifestó esa cosa frente a mí en el espejo. Yo le di la bienvenida, así, bienvenido seas, oh tu espíritu, te doy las gracias porque te has manifestado ante mí, te llamé aquí para esto y comencé a decirle la petición. Bueno, en ese tiempo yo estaba buscando trabajo, en realidad. Y, y bueno,
resulta que cuando se hace la despedida, vuelvo a verme a mí en el espejo. Como que yo había desaparecido del otro lado del espejo. Y hago una pequeña pausa para recordarte que te puedes suscribir al canal, así me ayudarías un montón a seguir creando este tipo de contenido. Y al cerrar el ritual, yo me senté en mi habitación como diciendo que, ¿qué pasó acá? ¿Fue sugestión? ¿Fue imaginación mía? ¿Caí, soñé estando despierto? ¿Qué ocurrió? Bueno, esperé. Al día siguiente pasó que una persona que era amiga de mi familia me dio una cantidad de dinero. Me dijo, mira, un regalo. Y yo no estaba de cumpleaños, no era Navidad. Me dijo, sé que estás sin trabajo y yo creo que esto te puede ayudar. Así, así, sin yo pedírselo, sin nada. Y pasado un par de días yo encontré trabajo, rápidamente. Entonces, Tremendo. cuando estas cosas se manifiestan así, y esto yo siempre lo digo también en mis clases y creo que lo he dicho varias veces en mis videos, la prueba de que hubo una evocación real, tú no la puedes saber en el momento. Puede ser sugestión, puede ser realmente un espíritu, pero la prueba de que se generó un cambio a nivel espiritual es cuando eso comienza a transformar tu realidad, cuando tú cambias tu forma de ser, cuando tú vas consiguiendo tus objetivos. Ahí tú dices, ah, mira, esto parece que tuvo sentido ese ritual que yo hice. Nico, Y tengo ese muchas fue el primero. preguntas. Voy a Sí. empezar con tres cortitas. La primera, ¿no te dio miedo? Yo imagino estar de noche frente a un espejo, que me aparezcan tres caras, una cara larga, y yo digo, hermano, salgo corriendo. Mira, esto yo lo hice después de estas experiencias de posesión demoníaca. Yo creo que esas experiencias a mí me foguearon, eh, no sé, me prepararon para esto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una ceremonia de evocación, pienso, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Una posesión. Y eso ya me pasó. Entonces, cuando hago estas ceremonias, no siento ese temor, no siento ese miedo. Respeto sí. De hecho, a muchos de mis estudiantes yo les digo, porque a veces vienen con miedo, me da miedo que aparezca. No, cambiemos esa idea del miedo que viene del cristianismo, la cambiamos por respeto sagrado, una reverencia, un respeto ante lo desconocido. ¿Ya? Pero cuando tú haces un ritual de evocación, y esto es algo que también digo bastante, el círculo de protección es necesario. ¿Ya? El círculo que tú dibujas en el suelo, muchos practicantes de la actualidad, sobre todo satanistas, no les gusta porque dicen no, que es una falta de respeto para los demonios y qué sé yo. No, eso no. El círculo te protege, el círculo te cuida. ¿Por qué? Porque en el círculo tú pones nombres sagrados de Dios o nombres de los dioses que tú veneras. Y eso te da fortaleza espiritual, eso te da protección. No del demonio que tú estás evocando, porque por algo lo estás llamando, sino de otros espíritus que puedan venir. Porque en este tipo de rituales se manifiesta mucha fuerza, mucha energía, y eso atrae a otros espíritus errantes que necesitan a lo mejor de esa energía, principalmente parásitos, ya parásitos espirituales, parásitos astrales, larvas, que van a querer venir a molestarte, o espectros de algunos muertos. Y así que yo te diría que no, miedo no, respeto sí, yo respeto por las cosas que se hacen, pero ese mismo respeto inspira a fortalecer las protecciones y los métodos que tú utilizas, porque la goesia, como está asociada con la magia ceremonial, es un método, y es un método que se sigue, tú te preparas para una ceremonia, no simplemente pararse de la cama y hacer un llamado a un demonio. Claro. Oye, ¿y esto no es malo? Yo me imagino invocando un demonio para pedir tener trabajo o salud o algo así. ¿No es malo ocupar la energía de un ser no muy lindo, o sea, es como de la película de Exorcista, para obtener algo? ¿Tengo que dar mucho a cambio? Tengo dudas en ese ámbito. Ya, ahí hay dos preguntas. Primero, el tema de si qué es lo malo o qué es lo bueno. Esto viene del discernimiento de cada persona. Y porque si tú utilizas una fuerza, porque para mí los demonios son fuerzas. Ya como ya dije anteriormente, para mí no son ni buenos ni malos. A ellos no les podemos atribuir eso. Pero nosotros sí. Nosotros como humanos sí podemos ser buenos o malos. Y podemos utilizar esta fuerza espiritual tanto para bien como para mal. De hecho, esto es algo que yo siempre digo. La magia de por sí no tiene ética.
¿ya? Porque no es una religión, no te impone ni te prohíbe nada. Pero nosotros, como seres humanos, como tenemos razonamiento, sí tenemos ética. Y de hecho, yo en mis clases incluyo clases de ética, ¿ya? Desde un punto de vista filosófico, bien, para saber cuándo conviene hacer un ritual para tal objetivo y cuándo no. Por ejemplo, yo personalmente, yo no hago amarres, los famosos amarres de amor, porque para mí los amarres son abusos, porque obligas a alguien a estar contigo. Ya. Y eso es un abuso, ¿no? Entonces yo no ayudo a la gente a abusar de otras personas. Porque para mí, ética, no. Las maldiciones, rituales de destrucción. Tú puedes, con los demonios, tú puedes enfermar a una persona que tenga accidentes o incluso que pasen cosas peores. Pero yo personalmente no hago eso. Y si me piden, me tienen que convencer. Por mucho que cuando tú haces rituales te pagan, ni aunque me paguen, si tú no me convences de que esto está realmente justificado, yo no te voy a ayudar. ¿Te fijas? Entonces, el tema de la bondad o la maldad no está tanto en los demonios o en el sistema que se emplea, sino en los fines para los cuales tú estás utilizando esta fuerza espiritual. Por ejemplo, yo habitualmente, la mayoría de los rituales que yo hago son más bien de limpiezas. ¿Ya? Casi, si yo cuento de la cantidad de rituales que la gente me pide, un par de veces me han pedido cosas para el amor, para armonizar la energía de un matrimonio, por ejemplo, o por lo mismo para encontrar trabajo, para temas económicos, pero la mayoría es porque les están haciendo brujería, quieren defenderse, quieren protegerse, y yo ocupo a los demonios para eso. ¿Te fijas? Porque es una fuerza espiritual bastante potente para este tipo de cosas. ¿Y nosotros, personas normales, también podríamos ocupar a los demonios para defendernos? Sí, sí. De hecho, mira, existen, y esto también lo enseño en TikTok, he hablado mucho de esto, ¿eh? De los niveles de relación que tú puedes tener con los espíritus. Está la simple invocación. La simple invocación es, por ejemplo, que ahora, no sé, yo tengo un problema con mi pareja, y entonces yo cierro mis ojitos y pienso en Gremory, ya que es un demonio que se asocia con el amor, o en Citri, que es otro demonio que se relaciona con el amor. Y yo le pido a Citri, Citri, por favor, ayúdame en esta relación, que, se, que se calmen un poco las aguas, que no discutamos tanto. Y no hice un ritual, simplemente estoy haciendo una oración. Y esa es la simple invocación. Y eso todo lo podemos hacer. ¿Ya? Oye, Nico, pero ¿y qué Después, recibiría a cambio el demonio? Porque me imagino que el ayudarte tiene un costo. sí, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso, porque mucha gente dice que los demonios te cobran y no es así. Ya, ahí vamos a explicar ese tema. El demonio te puede ayudar a su manera, de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo en esa simple oración. Después, otro nivel más profundo es la devoción. Y ahí viene este tema de las ofrendas. Tú puedes decirle, Citri, mira, yo te entrego esta velita que yo enciendo como una luz, que es para ti, yo te la ofrezco, y le estás presentando una ofrenda. Y le puedes también poner, no sé, bueno, en este caso tengo una taza con agua, pero le puedes poner un café, un té, leche, vino, algún licor, puedes ponerle frutas, flores, lo preparas en una mesita, ¿cierto? Y ahí colocas el sello del espíritu, de los sellos que te mostré, que cada demonio tiene sus sellos. Le estás presentando ofrendas, le pones incienso, velas, y eso es devoción, donde por nuestra naturaleza humana, que es física, nosotros necesitamos representar nuestra gratitud, nuestra devoción, a través de cosas físicas, a través de actos concretos, porque eso forma parte de nuestra naturaleza humana. ¿Ya? Ellos, la naturaleza de los demonios, es despertar las fuerzas instintivas de la naturaleza para movilizar esa fuerza espiritual. Del mismo modo que los ángeles, la naturaleza de los ángeles es mantener el orden en el universo, el orden cósmico, y acercarte a lo divino. Y la naturaleza de los dioses o de Dios es sostener la existencia de lo que es. Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad de cumplir con la misión para la cual existen, no te van a pedir cosas. Porque cualquier cosa que nosotros le podamos dar no les sirve. Una vela, ¿de qué le va a servir al diablo? Las frutas, si le pongo unas manzanas en el altar,
el demonio no se va a venir a comer la manzana, no, no le sirve eso. Ellos tampoco necesitan energía, que yo he visto muchos comentarios de gente de que no, que ellos te comen tu energía, te chupan la energía. No, ellos no necesitan energía porque ellos son energía pura. Es una energía que no se acaba. Entonces ellos no necesitan más o menos energía. No, no es como nosotros que sí necesitamos consumir más energía a través del alimento, reponer nuestras energías a través del descanso, todo lo que nosotros hacemos por nuestra naturaleza física. Pero los demonios, ángeles y dioses no necesitan eso. Este tema, este tema de las ofrendas o lo que tú les puedes dar a cambio es porque, ya, espero que no se note esta crítica, pero a veces es por un tema de la sociedad capitalista en la que vivimos. Nosotros pensamos que todo es a cambio de algo, de que todo es una transacción comercial. Entonces, pucha, o sea, yo no le puedo dar una moneda a una persona, ayudar a una persona gratuitamente. Ah, pero es que la persona te va a dar las gracias. ¿Y qué gano yo con eso? ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas cosas que nosotros también hacemos gratis y que no nos pagan y que no nos interesa que nos paguen y no andamos cobrando. Por ejemplo, por ejemplo, esto mismo. Tanto tú como yo podemos crear contenido y hay gente que puede crear, ver nuestro contenido, nutrirse de lo que nosotros transmitimos por acá, sin seguirnos, sin darle like, sin suscribirse a nada, sin comprar cursos, sin hacer nada. Y nosotros nos vamos a ir a su casa a cobrarle por haber visto el video que estamos haciendo nosotros acá. Entonces, si en la misma naturaleza humana hay muchas cosas que se hacen gratis, imagínate demonios, ángeles o dioses que no necesitan nada de nosotros. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo con ese tema. ¿Por qué? De nuevo, porque hay muchas supersticiones que están basadas en el miedo. Muchas supersticiones que están basadas en el miedo. Mira, tal persona invocó un demonio y después se le murió tal familiar. Oye, si yo el otro día fui a misa y el día siguiente se me murió un familiar, ¿alguien me va a decir fue porque fuiste a misa? ¿No? ¿No? Si cuando tú te conviertes al cristianismo o cuando invocas ángeles, por ejemplo, y al día siguiente se te muere un familiar, nadie va a pensar, ah, fue porque invocó un ángel o porque se convirtió en cristiano, se le murió el familiar, ¿no? Pero cuando, claro, vienes e invocas demonios, entonces te dicen no porque te va a pasar algo malo. Y esas son supersticiones. Mira qué interesante, me quedo bastante con la idea y aprovecho de cambiar un poco mi noción, probablemente la gente también en sus casas, sobre que los demonios eh, vienen a cumplir una misión, ¿cierto? Y que probablemente si lo que tú le pides va encaminado a su misión, ellos te van a ayudar. Pero también me saltan otras dudas. Por ejemplo, la clase alta se sabe mucho que hacen sacrificios, que no me quiero meter en conspiraciones, pero ya he escuchado por todos que la gente que tiene mucho poder, que músicos muy famosos, tienen que ver con fuerzas demoníacas y que normalmente esto incluye sacrificios. He escuchado cosas con niños, cosas así. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Ahí está muy metida la noción de un demonio malo, ¿cierto? De demonios que hacen daño a la gente. Sí, mira, lamentablemente como nosotros no estamos ahí metidos con las grandes élites ni somos invitados a sus fiestas, lamentablemente nosotros no podemos saber primero si eso es cierto, ¿ya? Ahora, también es cierto que las clases altas, las élites, las personas que llegan al poder, también tienen sus creencias espirituales. Hay muchos que son cristianos, hay muchos que a lo mejor son budistas, algunos son judíos, tienen sus creencias religiosas y está bien que las tengan. Si alguno es satanista o demonólatra o se relaciona con los demonios, fantástico. Ellos pueden tener sus creencias. Ahora, hay que ser bastante cuidadoso con el tema este de los sacrificios. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando tú presentas una manzana en un altar, eso es un sacrificio vegetal, en este caso. O el sacrificio de luz, o el sacrificio de incienso, porque el sacrificio es cuando tú haces algo sagrado, ¿ya? Y en las tradiciones religiosas desde antiguo, desde la antigüedad, que se hacen sacrificios animales, incluso acá en América parece que también se hacían sacrificios humanos, ¿ya? Entonces, ese tema del sacrificio está muy asociado con esto que te digo. Cuando tú tienes una necesidad muy grande, tú piensas que necesitas hacer un sacrificio mayor. Y eso, bueno, acá quizás nos vamos a desviar un poco del tema, pero yo pienso que eso forma parte de las creencias limitantes.
Que por ejemplo, si tú quieres ser exitoso, no sé, cosas grandes en la vida, tienes que hacer un tremendo sacrificio para llegar a eso. Entonces, es una creencia limitante porque a veces las cosas se consiguen con inteligencia, no con el sudor de tu frente. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Volviendo al tema, este tema de los sacrificios, tanto animales como humanos, parece que está dentro de ese inconsciente colectivo de que para cosas grandes tú tienes que sacrificar cosas que te cuesten más. Y ahí viene esta creencia de que los poderosos llegaron al poder precisamente a través de este tipo de sacrificios animales o sacrificios humanos. ¿Te fijas? Entonces, mira, sinceramente, yo muchas veces he pensado que es al revés. Cuando tú llegas al poder, no hay quien te controle. Y cuando tú llegas al poder, tú piensas que tienes la libertad de hacer lo que te plazca. Y por lo mismo se han cometido de repente estas atrocidades, ¿no? Y, y, eso puede ser tanto en relación con los demonios como en relación con los dioses o con otro tipo de creencias. Ya, pero eso forma parte de las creencias personales de las personas que llegan al poder. Lamentablemente nosotros no lo podemos asegurar. Pero como te digo, yo daría vuelta al asunto. Si yo llegara al poder, mi naturaleza no me dice que yo tengo que sacrificar a otras personas o sacrificar animales para agradecerle a los demonios por haber llegado al poder. ¿Te fijas? Porque yo al menos no lo haría. Pero hay otras personas que lamentablemente no piensan así. Y ese es el peligro de los dogmatismos religiosos y de este tipo de creencias que son más bien supersticiosas. Por eso es importante corregir eso. ¿Por qué? Porque hay gente que, aunque no esté en el poder, a veces va a pensar que para conseguir algo importante en su vida va a tener que sacrificar algo muy importante para sí. ¿Y cuántos casos no han existido en la historia que alimentan esta creencia? No sé, personas que se involucraron en magia demoníaca, pero como ya venían un poquito trastornados de antes, entonces dijeron, ya, voy a matar a algún familiar para que el demonio me haga caso. Pero no es porque el demonio se los pida, es porque ellos siguieron esa creencia supersticiosa. Y eso es algo que yo también combato bastante a través de las redes sociales. El tema de las supersticiones. Porque en magia, aunque suene paradójico, no es bueno caer en supersticiones. No es bueno caer en el miedo tampoco. No es bueno caer en creencias que no tienen fundamentos racionales. Ya porque si no, a veces eso se pone por encima de la razón y uno termina cometiendo ese tipo de atrocidad. Y por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de creencias. Oye, Nicolás, eh, me gustan mucho estos temas, entonces no puedo evitar preguntarte algo aterrador que te haya pasado en algún ritual, alguna anécdota que te haya dado miedo realmente o que hayas escuchado de algún practicante. A ver, algo aterrador dentro del mismo ritual. Ah, no, no es algo que me pasó a mí, pero es algo que le pasó a otra persona. Que era una persona que, bueno, había tenido una relación y quería retomar la relación con la persona que le abandonó. Entonces, bueno, hicimos un ritual inicialmente, no resultó mucho. Después hicimos algo un poquito más fuerte y mi cliente tuvo un accidente. Mi cliente tuvo un accidente y eso gatilló que su ex le escribiera para preguntarle cómo estaba. O sea, se cumplió el objetivo, pero el tema fue la forma en que se cumplió el objetivo. Malísimo. Y eso me pasó hace algunos años y eso me sirve a mí dentro de mis mismas clases y dentro de mis prácticas. ¿Por qué? A diferencia de los dioses o ángeles, los demonios ya dijimos que son fuerzas instintivas que están en las profundidades de la realidad, eso ya lo repetimos varias veces, pero no son ordenadas. El orden se lo da el mago. Entonces el mago debe decirles claramente qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, los resguardos, ya para que la forma en que ellos vayan a cumplir con tal objetivo no le haga daño a la persona que se lo está solicitando. ¿Ya? Porque tú diriges esta fuerza hacia tal objetivo y ellos, dentro de esta estructura de la realidad, van a llegar a través de los distintos engranajes del cosmos hasta eso. Pero tú tienes que decirle por dónde no pasar. ¿Ya? Y esos son los resguardos que uno debe cuidar. ¿Ya? Otra anécdota que me pasó, pero no es como aterradora, a mí me causa gracia, pero, pero bueno, ahí depende del punto de vista.
hubo un tiempo en que yo vivía en un departamento de estos, ¿cómo se llaman? Departamento estudio, donde está como todo junto, donde está el comedor, está la cocina, está la habitación, todo junto. Bueno, y yo vivía solo, pero una vez fue mi pareja a quedarse conmigo, o sea, fue de noche y se quedó conmigo, pero en la mañana siguiente yo tenía que hacer una evocación. Y chuta, tenía que hacerlo en ese momento y estaba mi pareja ahí durmiendo todavía. Así que bueno, le puse un tetragramatón, en ese tiempo usaba mucho eso. Los tetragramatones son como, como un círculo con una estrella, con algunos símbolos. Y entonces le puse uno de estos como collar para protegerlo. Lo tapé un poco más con la sábana. Le hice así una protección astral para que quedara fuera de todo el contexto ritual. Y después me puse a hacer la evocación. Felizmente durante la evocación no despertó mi pareja. Pude conversar tranquilamente con el demonio. Eh, y claro, después hice las purificaciones finales, terminé mi ritual, me saqué la túnica, todo bien. Y cuando despertó mi pareja me contó que sí soñó con el demonio, porque mi pareja igual tiene capacidades psíquicas. Y dijo que soñó conmigo haciendo un ritual y que frente a mí había como un gigante, como una persona así como súper alta, pero que no lograba escuchar lo que yo conversaba con él. Entonces me pareció curioso que una persona, bueno, en este caso mi pareja, que estaba durmiendo y que no sabía lo que yo estaba haciendo, psíquicamente también logró conectarse por muchas protecciones que yo le puse en ese momento. Oye, qué curioso. Pero, pero fue como, yo lo sentí como con gracia, porque bueno, no le pasó nada, no hubo nada malo ni para él ni para mí. Pero es chistoso como que él también haya percibido esa fuerza y esa presencia demoníaca dentro de la habitación. Aprovecho de preguntarte sobre las protecciones. ¿Cómo nos podemos proteger de estas fuerzas malignas? O bueno, cambiamos el término, no de fuerzas malignas, porque ya sabemos que no tienen por qué ser ni buenas ni malas, pero ¿cómo podemos defendernos de alguien que nos envíe una maldad, una energía negativa o un demonio? Sí, mira, yo prefiero usar el término fuerza dañina, porque el demonio y el ángel pueden hacer daño. Eso no quita que sean buenos o malos, pero pueden hacer daño. Los muertos igual, los parásitos o larvas astrales también, las personas igual, por supuesto. A través de su energía psíquica nos pueden hacer daño. Nosotros, nosotros mismos nos podemos hacer daño. A través de emociones, pensamientos, creencias, eso también genera un daño y yo creo que es el más difícil de combatir. Y los lugares por donde transitamos también nos pueden hacer daño porque hay lugares que están contaminados energéticamente. ¿Con esto te refieres a energías o entidades? A todo, a tanto energías como entidades. Ya entonces, fuerzas dañinas yo creo que hay en todas partes y en todas las personas. Entonces, por eso es súper importante mantener como cierta higiene espiritual. Y dentro de la goesia, de la práctica goética, para relacionarte con demonios, tú tienes que tener esa pureza espiritual. No puedes llegar con energías dañinas sobre ti. Por eso antes generalmente se hacen ritos de limpieza, de purificación, de descarga. ¿Ya? Ahora, yo te voy a contar parte de lo que yo enseño en mis clases, que es la rutina cotidiana. ¿Ya? Porque la mejor forma de sostener esta higiene psíquica o higiene espiritual es a través de rutinas cotidianas. Lo primero, la meditación. La meditación es fundamental en magia ceremonial, en magia goética. Yo te diría que prácticamente todas las prácticas espirituales, porque la meditación te da autoconocimiento. Con el autoconocimiento tú sabes qué cosas dañinas vienen de ti misma o de ti mismo, ¿ya? Te da autodominio, porque con el autodominio tú logras enfocar y dirigir mejor tus propias energías. Cuando tú tienes eso, puedes conocer y dominar las fuerzas del mundo espiritual. Además, la meditación, ¿qué te da? Más capacidad intuitiva. Con eso tú sabes en qué momento alguien o algo te puede hacer daño. Con eso tú sabes qué decisiones tomar para poder protegerte, etcétera. Ya, así que la intuición también es importante. Y con la meditación hay algo que pasa aunque tú no lo quieras hacer voluntariamente o deliberadamente. Con la meditación tú generas un canal en el que tú te unes a lo más divino, a lo más sagrado y te conectas con lo más profundo. ¿Ya?
Y ese canal es una fuente de luz, una fuente de armonía. Con la meditación tú fortaleces tu aura también, que es como esta energía que nos rodea. Entonces, eh, si tú meditas, vas a tener una coraza espiritual que te va a proteger. Y con eso mismo vas a ir descargando las fuerzas dañinas. ¿Ya? Eso es lo primero que yo enseño. Mis estudiantes deben, no sé si lo harán, pero deben meditar todos los días. ¿Ya? Y yo enseño una técnica bastante simple que es concentrarse, concentrar la mirada en un objeto o la audición o alguno de los cinco sentidos. ¿Ya? Después yo enseño métodos de purificación simples. Un recipiente con agua, sal, agregas sal al agua y con eso generas un agua consagrada, ¿ya? Un agua que sirve para purificar. Y con eso tú te vas salpicando el lugar donde vives y con eso estás purificándolo de fuerzas dañinas. Después algo que se usa bastante, Eso se hace con alguna intención específica y puede ser cualquier sal o como. y yo recomiendo sal de mar, pero es por un tema estético, en realidad, porque tú también puedes usar sal de cocina u otras sales. Ya lo importante es que sea agua y sal, ¿Y ¿ya? se recita algo o se tiene alguna intención cuando se está haciendo? Sí, de las formaciones yo enseño distintas fórmulas, pero te voy a dar la más simple, la más rápida y la más fácil de memorizar. Mientras agregas la sal al agua, tú dices, la sal de la tierra purifica el agua para engendrar en ella la fuerza del gran mar, el mar como el océano. Madre, te adoramos. ¿Por qué? Porque aquí tú estás juntando la sal, el elemento tierra, el agua, el elemento agua, que son elementos que por tradición se consideran femeninos. Y con ellos estás destacando la naturaleza femenina de la divinidad. Ves a Dios como la diosa, ya como una diosa, ya lo femenino de Dios. Y con eso tú te purificas. Y la segunda parte viene cuando tú enciendes el incienso. ¿Ya? Ahí tú puedes tener carbón, añades incienso en grano, o puedes tener una vela y enciendes un incienso en varilla. Y ese incienso, cuando tú lo consagras, cuando tú lo enciendes, tú dices, el fuego y el aire alegran al mundo con su aroma. Padre, te adoramos. Con eso, ¿por qué? Porque el fuego y el aire son elementos que por tradición se consideran femeninos, o sea, masculinos, y en ellos nosotros destacamos la naturaleza masculina de Dios, Dios como Padre. Entonces ahí tú tienes los cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire, lo masculino y lo femenino. Y con eso tú sintetizas todo el universo. Todo el universo, todos los procesos creativos del universo se pueden sintetizar en esos cuatro elementos. Y con eso tú te purificas y con eso te estás recreando. ¿Te das cuenta? Entonces, hay otras fórmulas que son más largas. En la clave mayor, Profe, consulta. Profe Nico, consulta. Esto yo lo puedo hacer una vez a la semana, una vez al mes, todos los días. Me salpico yo, salpico toda la casa. ¿Tiene algún tiempo específico? ¿En la noche, en la mañana? mira, yo a mis estudiantes les digo que lo hagan todos los días. No te demoras más de 5 minutos en hacerlo. Ya. Ya es lo mejor. Ahora, si no, se puede hacer una vez a la semana. Incluso esto generalmente lo haces contigo, te salpicas a ti, te pasas el incienso por tu cuerpo y con el lugar donde estás. Salpicas las paredes o si quieres salpicar toda tu casa, bueno, recorres toda tu casa, pasas el incienso por toda tu casa y con eso estás purificando todo el lugar. Y es algo tan simple. Aquí lo importante es que se haga el gesto mágico, se pronuncien las palabras. En magia ceremonial se usa mucho esto de la palabra, que nosotros hacemos magia a través de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque como la magia ceremonial se relaciona con la Kabbalah es el esoterismo judío, aunque nosotros usamos más bien la Kabbalah hermética, que es un poquito más pagana, ¿ya? Pero aún así, dentro de la Kabbalah se piensa que el universo fue creado a través de palabras, ¿ya? Bueno, a través de las letras hebreas específicamente, pero en definitiva son palabras. Por eso con las palabras tú estás consagrando estos cuatro elementos para purificar. Ya entonces, que lo hagas con palabras, con el gesto donde involucras tu cuerpo, ya, con tu voluntad, con tu intención, con eso estás haciendo magia. Y esta es una magia bastante simple porque estás usando los cuatro elementos. Yo recomiendo hacerlo, claro, eh, una vez al día con uno mismo. De hecho, muchos estudiantes y yo mismo lo hago,
Lo hacen en la mañana y en la noche, 2 veces al día. Porque claro, en la mañana tú vas descargado, purificado y protegido a trabajar o a hacer las cosas que se hacen en el día, y cuando vuelves en la noche, tú te purificas de ciertas malas energías que pudiste haber recibido durante el día. Y eso se puede hacer todos los días porque no dura tanto este ritual. Ahora, estas fórmulas que yo entrego son las más simples y que yo las tomé, por si acaso, de la misa gnóstica de Aleister Crowley. Aleister Crowley es un mago inglés de inicio del siglo XX que es uno de los grandes referentes de la magia ceremonial contemporánea. Y por eso yo lo tomé de ahí, porque además me parece que son las fórmulas como más simples, más breves, y además destacan la polaridad de lo divino, como masculino y femenino. Hay otras fórmulas, por ejemplo, en las claves mayores del rey Salomón aparecen otras oraciones que son más largas, pero en general en ellas se trata a Dios como Padre, se ve a Dios principalmente como algo masculino. Nico, y aquí nos dijiste una limpieza súper buena que me encantó, por eso te hice tantas preguntas, porque creo que todas las podemos hacer en nuestra casa. Y sobre protección, por ejemplo, para salir protegidos o andar con algo para protegernos de mala energía, de todo esto que estamos hablando. Ahí está el quinto elemento. Para hacer las protecciones, o sea, para representar al quinto elemento, mis estudiantes y yo mismo utilizamos aceite. Aceite de oliva, que lo compran en el supermercado. Le puedes añadir si quieres otros aceites esenciales, pero lo tradicional es oliva. Y ese aceite, tú abres el frasco y pronuncias los nombres sagrados de la divinidad. Ya, por ejemplo, si se sigue el sistema cabalístico, tú vas a decir los 10 nombres de Dios de las 10 sefirot. Ejeye, Ya, Jehová, Elohim, El, Elohim Gibor, etc. Si tú sigues un sistema más pagano, puedes decir Isis, Osiris, Horus, Anubis, Hathor, egipcio. O bien puedes decir Zeus, Afrodita, Ares. Vas pronunciando los nombres de tus divinidades. ¿Por qué? Porque esas palabras van a consagrar el aceite y van a infundir en ella la fuerza espiritual. El aceite en magia ceremonial, cuando tú te unges con ella, o cuando unges un objeto con aceite, tú estás derramando algo que en magia ceremonial se le llama luz astral, que es el éter, el espíritu, el quinto elemento, la quinta esencia, y que es lo que nos conecta más directamente con lo divino. Entonces el aceite se utiliza, por ejemplo, cuando tú consagras un amuleto. Si tú, para consagrar un amuleto, tú tienes que purificarlo con agua, sal, con incienso, y lo consagras con aceite. Cuando tú te unges acá, tú estás derramando sobre ti toda esa fuerza espiritual, simbólicamente, porque te unge en la frente solamente, pero esa fuerza espiritual se derrama sobre todo tu cuerpo. Al derramar esa luz astral sobre ti, también estás activando tus sentidos espirituales, estás despertando tu intuición, por eso nos ungimos la frente. ¿Ya? Y con eso estás como sellando una fuerza divina en ti. Esto la magia ceremonial lo toma de la antigua tradición de que los sacerdotes y los reyes eran consagrados con aceite. El sumo sacerdote y el rey son representantes, o al menos en la antigüedad era así, eran representantes de Dios. Cuando el mago ceremonial se unge con aceite, es porque él también está representando esa fuerza divina acá en la tierra. Y lo que más nos protege es la fuerza divina, porque eso es lo que te da poder. ¿Ya? Otros métodos de protección que yo enseño es el trazado del círculo cabalístico, donde, bueno, en magia ceremonial habitualmente se dibuja en el suelo un círculo, pero también está la opción de dibujarlo en el astral, donde tú trazas unas estrellas en cada punto cardinal, mientras dibujas un círculo de fuego espiritual alrededor de ti, mientras vas pronunciando algunas palabras. Bueno, eso es un poco más complejo como para decirlo en los minutos de este encuentro, pero en TikTok tengo algunos videos haciendo estos círculos, ya por si a lo mejor alguien quiere verlo. Y el tema, esto es interesante, porque a mí también me resulta un poco gracioso. Cuando yo hago el círculo acá en mi casa y salgo para la calle, el círculo se viene conmigo. Ya es como un círculo astral que te está rodeando constantemente. Entonces, esa es otra gran protección. Otra protección
Bueno, esto ya depende de la sensibilidad de cada uno. Son amuletos, talismanes, joyas o cosas que tú puedes portar que como humanos no solo necesitamos a veces estas cosas. Cosas materiales, cosas visibles, cosas tangibles. Ya porque la purificación, por ejemplo, fácilmente se podría hacer con pases con tus manos. Te estás descargando, fácilmente se puede hacer con las manos. La protección esta que te digo, bueno, pronuncia los nombres divinos sobre tu cuerpo y listo, lo tienes. Pero el ser humano, como es físico, necesita cosas físicas también. Y en magia ceremonial se utilizan cosas físicas, porque conoce la naturaleza del ser humano, que no es puramente espíritu, es cuerpo también. Y usamos nuestro cuerpo para hacer magia. Pero eso a grandes rasgos yo diría que son los grandes métodos de purificación y protección que yo enseño. Me imagino que estos dioses que se pronuncian en el aceite son dioses con los que uno tiene afinidad. Quizás Sí, no sirve que yo hable de Zeus, de no sé, si yo no creo en esos dioses, por ejemplo. sí, 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 precisamente. De hecho, como yo he mencionado creo que un par de veces en este encuentro, la magia ceremonial no es una religión. La magia ceremonial es un sistema de crecimiento espiritual que te va a ayudar más allá de la religión que cada uno tenga o no religión que uno tenga. ¿Ya? Entonces, yo siempre digo que los rituales de la magia ceremonial en general están diseñados desde la Kabbalah. Y la Kabbalah utiliza nombres hebreos de Dios. Pero ¿qué pasa si uno no es judío, si uno no es cristiano? Bueno, adáptalo, cámbialo. Porque lo importante de la magia ceremonial es el sistema y la estructura, no el contenido específico, siempre que la intención se conserve. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, cuando tú consagras el aceite, se sabe cuál es la intención, que eso tenga fuerza divina y que sirva para infundir esa fuerza divina en las cosas que el aceite toque. Pero cuál es la fuerza divina para mí, no necesariamente tiene que ser el concepto de lo divino que tú tengas. Y por eso quienes practican magia ceremonial, algunos son monoteístas y piensan que los otros dioses que a lo mejor se mencionan son rostros de un mismo dios. Otros no, otros son directamente politeístas. Y como politeístas piensan que lo divino es múltiple. Y bueno, esos nombres utilizarán, de acuerdo a la tradición que cada uno siga. Y sí, también hay practicantes de magia ceremonial que son ateos y que no creen en los dioses. En ese caso, vas a usar los nombres de los dioses con los que a lo mejor tengas más cercanía, pero tú lo vas a comprender desde un punto de vista simbólico. ¿Por qué? Porque cuando tú pronuncias los nombres de esos dioses, sabes que esas son palabras de poder, palabras que la tradición ha cargado con un poder espiritual. Claro. Entonces, pero sí, es cierto lo que dice. Es importante que uno utilice aquello que es sagrado para uno, porque la realidad espiritual y religiosa es bastante múltiple. Y una pregunta muy buena. Estamos hablando de amuletos y de objetos físicos que uno puede usar como protección. Por ejemplo, si yo tengo una pulsera que quiero, no sé, regalársela a mi pareja, a mi hijo, a mi mamá, o usarla yo mismo, la puedo cargar con buenas intenciones, puedo hacer que esto sea un ente de protección. ¿Cómo sería eso? Sí, Enseñan algunas fáciles. ya por ejemplo, bueno, esta es una pulsera que me regaló una amiga. Es de obsidiana y tiene unos ojos de tigre también. Bueno, mi amiga es Géminis y yo también soy Géminis. Y el ojo de tigre es una piedra que se relaciona también con Géminis. Pero la vamos a tomar como ejemplo. La purificamos con agua y sal, la sahumamos con incienso, tomamos el frasquito de aceite que ya hemos consagrado y lo ungimos. Y cuando tú lo unges, cuando tú lo consagras, yo sé que en el esoterismo contemporáneo se utiliza mucho el término activar, como activo el amuleto. Ya, en magia ceremonial se utiliza el término más bien consagrar. Y cuando tú consagras, lo estás intencionando, darle la intención y activando. ¿Ya? Todo eso se hace en el momento de la consagración. Entonces, mientras lo unjo con aceite, a veces, mira, para estas cosas se utilizan oraciones espontáneas que tú puedes escribir antes, ¿ya? Pero yo diría algo tan simple como yo consagro esta pulsera para tal persona, se dice su nombre, y si quieres ser más específico, nombre completo, fecha de nacimiento, para que se identifique bien, pero con que digas su nombre y pienses en esa persona va a estar bien. Para esta persona, que no sé, pues mi amiga, es mi hijo, es mi esposa, los ejemplos que me diste,
para que le sirva como un amuleto de protección, que la cuide de las fuerzas dañinas, etc. Y con eso quedó consagrada, activada, intencionada. Después tú se Y, la regalas a la persona. y eso queda consagrado por los nombres de los dioses que uno dijo en el aceite. Sí. Oye, Nico, tocaste una palabra delante que me encanta y he hecho algunos videos en Instagram que se han hecho súper virales, entonces yo sé que a la gente le encanta estos temas, así que sí o sí te tengo que preguntar un poco, porque a mí también me interesan, y tiene que ver con los parásitos, con estas larvas espirituales que uno genera con los malos pensamientos o que otras personas te pueden enviar o que quizás están en el ambiente y nosotros con nuestras malas intenciones, con nuestros malos pensamientos, con nuestros diálogos rumiantes del día a día, con nuestra incapacidad de creer que somos suficientes, lo estamos alimentando. ¿Nos podrías contar un poco de qué son estos parásitos, cómo se pueden combatir? Sí. Resulta que en el universo espiritual pasa algo muy parecido al universo natural. En el universo natural existen distintos grados de ser, con distintos grados de inteligencia y distintos grados de existencia. Por ejemplo, nosotros acá, sí, ya sabemos que existen los distintos reinos, el reino vegetal, el reino animal, el fungi, protiista, ¿cuál se me va? El eucariota, siempre se me olvida ese. Y entre medio, claro, estamos los seres humanos como parte del reino animal, creemos que somos diferentes porque tenemos un poquito más de razonamiento, pero bueno, estamos por ahí. Ya. Están los seres que somos conscientes, que somos racionales, que tenemos inteligencia, como los seres humanos. Están los animales, que aunque no tienen esa capacidad racional tan compleja como la del ser humano, pero igual tienen conciencia. Ya los animales igual tienen conciencia, tienen emociones, etc. Y después están los seres vivos que no son conscientes, o al menos nosotros no sabemos si son conscientes o no, como las plantas. ¿Bien? En el mundo espiritual también pasa lo mismo. Están las energías. La magia negra, el mal de ojo, no son entidades, son energías, que no son conscientes. ¿Ya? Después hay seres que sí tienen un mayor grado de conciencia, de independencia, de individualidad, pero no son inteligentes. Ahí tenemos a las larvas y los parásitos. Y después ya tenemos a los seres racionales, como los dioses, ángeles y demonios, que son inteligencias puras. ¿Ya? Las larvas quedan como en este estado intermedio entre los seres inteligentes, ángeles, demonios y dioses, y las energías puras. Las larvas son un tipo de energía, de fuerza espiritual que se condensa, alcanza cierto grado de conciencia, pero no son eternos. Y ahí está el punto. No son eternos, pueden morir, pueden desaparecer, desde el momento en que ya no tienen una fuente de energía para alimentarse. Por eso se les llama así, parásitos. Bien. Ahora, dentro de la experiencia de muchos ocultistas, muchos esotéricos, muchas personas que pueden ver el mundo espiritual, pueden tomar distintas formas estos parásitos. ¿Ya? O sea, yo generalmente cuando las he visto las veo como una cuestión así de electricidad, como luces así como que se va moviendo. Pero hay gente que los ve de forma más nítida. Los ve como larvas, con, a veces como, ¿cómo se llaman estos? Cien pies, con muchas patitas. Algunos los ven como medusas, pulpos o con formas un poquito más grandes, etcétera. Pero no son inteligentes, ese es el punto. Entonces, estos seres, no hay ningún relato mítico que nos hable de ellos. ¿Ah? No hay ningún relato mítico que nos diga, mira, así como, no sé, como los ángeles y demonios, que está la leyenda cristiana donde Dios crea a los ángeles, algunos le desobedecen y Dios los expulsa. Ahí tenemos un relato mítico que cuenta eso. Hay relatos míticos muchísimos que hablan de la creación del ser humano y de todo el universo. Pero estas larvas, yo al menos no he conocido un relato mítico que nos cuente de dónde surgieron. Pero por la naturaleza de ellos y por la opinión de muchos ocultistas, estas larvas o estos parásitos surgen de la condensación de energía residual, de basura energética. Bien, esa basura energética necesita más energía residual para poder subsistir, ya porque es energía que se va condensando. ¿Dónde está esa basura energética? Como dices tú, emociones un tanto desagradables, pensamientos desagradables, negativos, dañinos,
creencias limitantes. Ahí está. Y esa energía que nosotros estamos viendo que es muy humana, nosotros la contagiamos a lugares. Por lo tanto, este tipo de energía también está en los lugares. Y ahí se comienza a condensar y forman estas larvas astrales o parásitos espirituales. Ahora, quiero hacer un paréntesis y puntualizar, porque ya veo a los psicólogos después que van a poner en los comentarios, oye, pero las emociones son involuntarias, como eso. Ya, las emociones son involuntarias. No, insisto, las emociones no necesariamente van a ser buenas o malas, ¿eh? Nosotros podemos sentir tristeza, rabia, desesperación a veces. Podemos sentir esas emociones y son involuntarias. Aquí no es como querer fomentar ese sentimiento de culpa por sentir tal emoción. No, las emociones está bien sentirlas. El tema es que le demos espacio a la emoción y si vemos que es algo desagradable, seamos capaces de controlar esa emoción y enfocarla en algo, descargarnos de ella. Muchas veces eso se hace a través del deporte, a través del arte, a través del estudio. Hay muchas formas de enfocar esa energía emocional que a veces no es tan agradable, ¿ya? Pero hay que dominarla racionalmente, ¿ya? La podemos sentir, ¿ya? Así que necesitaba hacer esa puntualización para evitar malos entendidos. Bueno, esa energía residual se va condensando y se comienza a pegar en personas y lugares que siguen emitiendo esa energía dañina. Habitualmente, las larvas astrales, los parásitos espirituales, están en personas que alimentan emociones desagradables o negativas, que están constantemente con pensamientos negativos, que tienen muchas creencias limitantes que les coartan y las limitan, obviamente, de ahí viene el término. Y eso hace que estas personas estén emitiendo esta energía y los atraen. Y curiosamente, estos seres, como están pegados en la energía de la persona, en su aura, generan un cansancio, porque absorben energía. Y eso hace que la persona genere más emociones negativas, pensamientos negativos y creencias limitantes. Y eso alimenta más al parásito. Y es un círculo vicioso al final. Y al final la persona realmente puede terminar enferma. Físicamente hablando, se puede manifestar a nivel físico. ¿Ya? Eso en cuanto a las personas. En los lugares, lugares que están asociados con estas emociones, pensamientos y creencias. Hospitales, cárceles, cementerios, escuelas, centros comerciales, lugares por donde transita mucha gente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son lugares donde habitualmente la gente no quiere estar. Nadie quiere estar en un hospital. ¿Para qué vamos a decirlo en las escuelas? Nadie quiere ir a la escuela cuando uno es niño. Bueno, yo fui profesor y los profesores veo que tampoco quieren estar en la escuela. Las cárceles tampoco, nadie quiere estar ahí. Los cementerios, bueno, depende, pero la mayoría de las personas van ahí a llorar, a lamentarse. Entonces, los centros comerciales, bueno, eso es muy caótico. Los centros comerciales tienen una energía muy caótica. Y esos lugares son propicios, son caldos de cultivo para las larvas astrales, para los parásitos espirituales. Por eso yo insisto tanto en lo anterior que comentábamos, en la higiene espiritual cotidiana. Porque nosotros constantemente nos vemos expuestos a esto. Porque ¿Bien? tú puedes ir, por ejemplo, al centro comercial sin tener larvas pegadas y pegarte una ya y traerla para tu casa, algo así, ¿no? Sí. Y ya, aquí vamos a utilizar el lenguaje contemporáneo. Las larvas astrales se te van a pegar si tú estás vibrando bajo. Ya, si tú estás vibrando bajo, van a ver que tú eres una fuente de alimento. Y ahí yo hago la diferencia con los demonios y ángeles, porque ellos no necesitan una fuente de alimento. Por eso no te piden nada ni te cobran nada. Pero las larvas astrales sí. El tema es que no son inteligentes, entonces no disciernen, no deciden. Por eso yo no pienso que estos bichitos sean malos. Pucha, lamentablemente tienen una existencia parasitaria que nos hace daño y uno se tiene que purificar de eso. ¿Ya? Por eso insisto en esto de la higiene, la limpieza cotidiana, la protección cotidiana, porque constantemente nos vemos expuestos a este tipo de energía. ¿Ya? Y ahora las recomendaciones que yo habitualmente doy es que, bueno, en lo posible tratar de evitar estos lugares, pero si uno trabaja en alguno de estos lugares o te relacionas con personas que tú sabes que están con esta energía, bueno, purifícate y protégete antes del contacto.
antes de relacionarte con estas personas o antes de visitar estos lugares. Y cuando vuelves a tu hogar, purificarte a través de estos métodos que ya di. Bien. Pero sí, este tipo de energía está en todos lados. Y el tema es que no es la única fuerza dañina. Porque hay otras fuerzas dañinas. Y muchas veces es una energía que no ha sido condensada. Por último, no sé, pues la larva astral tú la puedes identificar, la puedes sacar. Bueno, hay varios métodos. Está estos métodos de la cruz egipcia, el péndulo hebreo, el reiki también ayuda con esto, la misma magia ceremonial. Hay varios métodos para hacer esto. Pero además de las larvas astrales, está también esa energía pura, emocional, que es como una niebla. Ya ves que la larva astral es un bicho, ya lo puedes identificar astralmente. Pero la energía emocional humana, que se mezcla también con la basura, la contaminación física, que también emite una energía densa, todo eso se mezcla y está en todo. Es algo que eh, se conoce actualmente como miasma, ¿ya? Porque antiguamente existía en la ciencia física, existía la creencia de que las enfermedades, la peste, por ejemplo, se contagiaba por el miasma, que era como una niebla y que lo cubría todo. Ya, eso fue descartado por la ciencia. Pero el ocultismo, nosotros reciclamos bastantes conceptos de las ciencias de los siglos pasados. El ocultismo recogió ese concepto y se sabe que el miasma no es algo físico, pero es un residuo espiritual energético. ¿Ya? Y ese miasma es así, es como una niebla que está en estos mismos lugares, que rodea a las personas, y tú vas cruzando por un lugar y te cruzas con una nube ahí de miasma y te quedas embetunado con eso, energéticamente hablando. Entonces, por eso es importante las protecciones. Y lo mismo, el mal de ojo. El mal de ojo es un mal que se transmite por la mirada, por el pensamiento, por la intención. A veces hay un mal de ojo deliberado. Cuando una persona tiene envidia o rabia en contra de alguien, esa energía se condensa, esa energía mental, y cuando tú miras a esa persona o miras una foto de esa persona y te viene esa rabia, eso le puede llegar y le puede afectar si la persona está vulnerable. Pero el mal de ojo también se puede contagiar de manera involuntaria. Si tú estás en un centro comercial y tú estás con rabia, eres una persona de carácter fuerte y estás enojado y estresado porque no avanza la fila de la caja y tú quieres comprar algo y estás ahí muy molesto y no sé qué, y justo va una señora con un coche y una guagua, un bebé, y tú estás con rabia y miraste al bebé y el bebé no estaba protegido, se le pegó el mal de ojo al bebé que no tenía culpa de nada. Porque el bebé, los bebés, los ancianos, son seres humanos muy vulnerables. ¿Te fijas? Por eso yo insisto mucho cuando tengo consultantes que son madres que protejan a sus bebés, sobre todo cuando los sacan a pasear. Nico, hay una pregunta que me gustaría hacerte y tiene que ver, que quizás lo hubiéramos hablado en un inicio, pero de tan interesante que estuvo la conversación me surgieron 500 preguntas entre medio y tiene que ver con rituales de abundancia. Yo creo que todos queremos saber sobre esto porque está interesante y si podemos sostener algún poquito de ayuda en nuestra vida que nos ayude a tener más abundancia, de pronto no para comprarnos un Lamborghini, pero sí para poder quizás ayudar a más personas, para poder cumplir nuestros objetivos, para poder, no sé, ayudar a alguien que está con enfermedad, o nosotros mismos para poder desarrollarnos correctamente en la vida. ¿Tienes algún ritual un poco básico y fácil como el que nos enseñaste delante, en donde la gente puede hacer en su casa, con su altarcito, con sus cositas, para atraer abundancia? Bien, con respecto al tema de la abundancia. Esto es algo que constantemente preguntan. Evidentemente no puedo acá enseñar todo un ritual de evocación demoníaca, porque hay demonios que ayudan para temas económicos. Bien, pero para eso necesitamos algunos meses de que este video se extienda por algunos meses, porque una evocación demoníaca es un ritual un tanto complejo, ¿ya? Pero sí puedo dar algunas recomendaciones simples de magia popular que yo he usado, a mí me han servido, otras personas los han usado y les han servido, ¿ya? Primero, desde el punto de vista de la magia
cabalística, de la cábala hermética, la abundancia se relaciona con tres esferas cabalísticas. Una es Tiferet, que se relaciona con el Sol. Otra es Gesed, que se relaciona con Júpiter. Y otra es Hod, que se relaciona con Mercurio. Ya, Júpiter en Gesed se relaciona con una energía que suena un tanto paradójica cuando queremos atraer abundancia, y que es la generosidad. Esto, bueno, más allá del tema cabalístico, esto me acuerdo que me lo enseñó una vez una bruja, cuando yo recién venía saliendo del cristianismo, y fuimos de compras con esta bruja al centro, no me acuerdo por qué, pero fuimos al centro a comprar. Y de repente pasó un mendigo ahí pidiendo. Entonces la bruja le dio algunas monedas. Y yo la miré y yo dije, qué caritativa la bruja. Y ella me dijo, cada moneda que tú das, tienes que pensar que es como una semilla de abundancia que tú estás sembrando en el universo. Porque cuando tú das, significa que tú eres abundante y que puedes dar. Y eso hace que el universo te dé más a ti. Y eso se asocia con la generosidad. ¿Ya? Y que tiene que ver con esta energía de Gesed asociada a Júpiter, que es la expansión, la grandeza, etc. ¿Ya? Eso es un tema de actitud, ¿ya? Pero que también nos va a servir para lo que viene después. Después está el tema del Sol, Tiferet, que es otra de las esferas de del árbol de la vida de la Cábala. Y el Sol se relaciona mucho con el orgullo, con el ego, con el yo puedo. ¿Ya? Y cuando tú eres orgulloso, en el buen sentido de la palabra, obviamente, cuando te crees capaz de hacer cosas, tú te crees capaz de crecer económicamente, eso de alguna forma te va hackeando el cerebro. Para que tú digas, no, po, yo no soy pobre, yo soy rico. Y aunque eso suene como muy New Age, así como muy ley de la atracción y todo, va funcionando porque tú cambias de actitud frente a la vida, cuando tú te crees capaz. Y después tenemos la otra energía, Hod, que se relaciona con Mercurio. No sé, aquí estamos haciendo como una especie de resumen de magia planetaria. Mercurio está asociado con la comunicación, con la expresión y también con la inteligencia, con la astucia. Y esto lo mencioné a la pasada adelante. Nosotros, lamentablemente acá en Occidente, tenemos una creencia limitante muy arraigada. Y es que el dinero se gana con esfuerzo, te tienes que sacrificar para tener dinero, y que solamente te sirve para sobrevivir, que es necesario para sobrevivir. Entonces, y es una creencia limitante que está muy arraigada. Desde la magia goética, desde mi relación con los demonios, me he dado cuenta que el dinero es para disfrutar la vida, es para gozar. O sea, no es solamente para sobrevivir. Y además, se gana con inteligencia, no con el sudor de tu frente. Entonces, cuando tú cambias ese concepto y tu relación con el dinero, todo lo demás que podemos mencionar acá va a ser mucho más fácil y más efectivo. ¿Ya? Ahora, hay algo que, esto yo me acuerdo que lo aprendí desde el punto de vista cabalístico. ¿Eh? Se piensa que el pan que nosotros comemos todos los días, es un regalo de los dioses. Las cosas hechas de trigo. ¿Ya? Porque de alguna forma acá en Occidente el trigo igual es fundamental, o sea, siempre en las mesas como que tiene que haber pan, y el pan es alimento, el pan es sobrevivencia, que ya lo hemos dicho, el pan también es abundancia, el trigo es símbolo de abundancia, se utiliza mucho en rituales de abundancia. Y esta es una recomendación que yo vi hace mucho tiempo en unas clases que están en YouTube, pero no me acuerdo cuál era, como para dar la recomendación acá, pero eran unas clases de Kabbalah. Y ahí el profesor que estaba dando esas clases decía, siempre tienes que tener pan sobre la mesa. Y claro, desde la magia ceremonial, eso se relaciona mucho con la magia simpática, porque hay una afinidad entre el pan y la abundancia. Porque mientras más pan tú tienes, es porque más abundante eres. Si estás viviendo en la pobreza, tienes que comer menos pan. Ya que acá en Occidente el pan es parte fundamental de la alimentación, por lo que se ve. Entonces, mientras tú tengas pan sobre tu mesa, tú estás diciéndole al universo, yo soy abundante, porque siempre hay pan en mi mesa. Y nunca te va a faltar el pan. Incluso hay algunos relatos bíblicos que cuentan eso. ¿Eh? Un profeta, el profeta Elías,
fue a un pueblo, no sé qué, y Dios le dijo, mira, ve a esa casa donde vivía una viuda muy pobre con su hijo, el hijo parece que al final terminó muriéndose, y Dios le dijo a Elías que le dijera a la mujer que le dé de su pan y de su aceite, y porque ahí comían pan con aceite. Y ella le dijo, mira, yo soy viuda, esta es la última harina que me queda, voy a hacer un pan con esta harina, la voy a untar con aceite, que es lo último poquito de aceite que me queda, lo voy a comer con mi hijo, no nos va a quedar más comida y nos vamos a morir. Así le dijo la mujer. Y él le dijo, no, haz un pan para mí. Y la harina nunca te va a faltar y el aceite tampoco. Y la mujer, claro, en un acto de generosidad, hizo el pan y se lo dio al profeta y quedó ella sin pan y su hijo sin pan. Y algo pasó que esa harina nunca se acabó. El profeta estuvo varios días ahí con ella y hubo pan tanto para ella como para su hijo y para el profeta. Fue como un milagro, ¿eh? Pero la cosa es que ahí se activó la energía de la generosidad. Y ahí está como símbolo el pan también, que nunca se acaba. Si tú tienes pan en la mesa y siempre lo vas reemplazando, es un gesto, un acto de magia simpática con el que tú estás diciendo, siempre hay pan en esta casa. ¿Ya? Después, algo parecido y que sigue la misma lógica, es esparcir monedas. De hecho, acá en mi casa, si tú abres un cajón, no sé, donde están mis calcetines, vas a encontrar unas moneditas ahí. Arriba del refrigerador van a ver unas moneditas. En el mueble unas moneditas por acá. Debajo de la cama unas monedas. Siempre monedas por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer cualquier cosa en tu casa, el dinero me persigue. Encuentro dinero en todos lados. Y eso está generando también un cambio energético en la casa y un cambio energético en ti. Porque tú estás entrando en conexión con eso. ¿Ya? Ahora, hay otras cosas de magia. Bueno, estuvimos hablando de magia simpática. Esto ya viene más desde de la mano de la magia natural. Ya hay algunas plantas, algunas hierbas que se han relacionado en la tradición occidental con el aumento de los bienes económicos. Por ejemplo, la albahaca es una planta que característicamente siempre se ha relacionado con el tema económico. El laurel. En la antigüedad, cuando tú ganabas o triunfabas en una competencia o en la guerra incluso, te ponían una corona de laurel. Y el laurel es símbolo del éxito. Y el laurel es una planta que se asocia con el sol. ¿Ya? Porque las plantas también tienen su correspondencia planetaria. El romero. El romero es una planta con un aroma bastante intenso y que se relaciona con la energía de Júpiter. ¿Ya? Entonces tú puedes cocinar con estas plantas. Entonces, alinea tu sopa con albahaca, con laurel, con romero, con canela también. La canela se asocia mucho también con el sol y con la riqueza. Y con eso estás utilizando magia natural dentro de tu cocina. ¿Y sería O entonces incluso, cocinar o se pueden dejar encima de la mesa? sí, puedes usarlo para cocinar, puedes dejarlo encima de la mesa. O incluso, ya que enseñamos un método simple de purificación y consagración, en un pedazo de género, blanco, negro, dorado, amarillo, verde, el que tú quieras, pones un poco de estas plantas, lo anudas, lo purificas con agua, sal, con incienso y lo unges con aceite. Yo consagro estas plantas como símbolo de la riqueza que va a llegar a mi casa, que va a llegar a mi vida, y con esto voy a alcanzar el éxito en todos mis negocios, en todas mis búsquedas. Y tan simple, bueno, esto es un papel, pero debe ser de género, una tela que sea más bonito, o un saquito. A veces en algunas tiendas venden unos saquitos que tienen cordelitos bien bonitos, y eso lo andas trayendo contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso tú estás proyectando en algo físico tu intención a través de un ritual simple, mágico. ¿Te das cuenta? Después, ¿te acuerdas cuando pusimos el ejemplo de la invocación? De una oración, de no sé, yo tengo algún problema, pienso, oh, tal demonio, ayúdame, y eso se los puedes pedir a algunos ángeles igual. Desde la magia planetaria, los ángeles que se asocian con temas económicos son el de Júpiter, que es Zadkiel, el del Sol, que es Micael, Miguel, y el de Mercurio, que es Rafael. Ya es, y hay uno que se asocia con la Tierra, que es Uriel.
Ya Uriel es el arcángel que se relaciona también con la tierra. Entonces, a esos ángeles tú de repente puedes pedirle. Simplemente te sientas, meditas un poco y le pides ayuda. Y ellos, como están encargados, ya dijimos, del orden en el universo, van a buscar la forma quizás más directa o más ordenada de poder generar ese cambio en tu vida. Y ya dijimos que hay algunos amigos nuestros muy cercanos, los demonios, que pueden ayudar en esto. De hecho, bueno, acá en mi cuadernito ahí lo tengo muy manuscrito. Tengo algunos demonios para distintos fines, ¿ya? Por ejemplo, bueno, para el amor están acá al principio. Y acá tenemos algunos demonios para la riqueza. Y ahí aparece. Y después algunos demonios para la salud, demonios para la fama, etcétera. Y por ejemplo, yo sé que a quienes están viendo este video les va a interesar el tema de la magia demoníaca. Demonios para la riqueza. Bárbatos, el número 8. Estos son los números de la lista del Ars Goetia. Ya, el Ars Goetia es uno de los textos fundamentales de la magia goética. Los demonios están clasificados, o sea, es una lista de 72. Y los demonios para la riqueza son el número 8, Bárbatos, el número 20, Purson, 26, Buné, 32, Asmodeo, 44, Chax, 56, Gremory, 58, Ami, 61, Sagan, 62, Balak, 66, Simeyes, 70, Sere y 72, Andromarius. Aprovecho mientras estás tomando tu tecito para hacerte una pregunta. Sé que más o menos lo dijiste, pero igual yo creo que toda la gente piensa lo mismo. ¿No estaría mal desde el punto de vista de Dios el pedirle a uno de estos demonios por dinero? Como que me cuesta desde mis creencias o desde mi crianza, desde cuando era pequeñito, religiosa, el pensar que no va a estar mal el que yo le esté pidiendo a un demonio en vez de a un dios, en vez de a un ángel, estar pidiéndole por dinero. Sé que más o menos respondiste esto, pero y que también es atribuirle muchas características humanas a un dios que ni siquiera entendemos, pero me cuesta de todas formas pensar en que voy a estar invocando a un demonio o pidiéndole algo, como que todavía tengo la noción de que es negativo o de que puede pedirme algo a cambio. Mira, lo que pasa es que eso viene de una doble creencia, que los demonios son malos y que el dinero es malo. Lamentablemente, el cristianismo popularizó esa frase de que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y con eso, pucha, por eso Latinoamérica es tan pobre. Por eso hay tanta gente que no quiso surgir, no quiso crecer, por ese temor, ya es ese temor a ser rico, ese temor a crecer económicamente, porque se piensa que se va a caer en el pecado de la ambición, de la avaricia, etcétera. Entonces, lamentablemente son creencias que están muy metidas en la mentalidad de Occidente por culpa de la iglesia, de las iglesias. Como si el dinero fuera malo. No, pues si el dinero es un medio de transacción simplemente, no es ni malo ni bueno. Y entonces lo que nosotros buscamos es crecer, desarrollarnos y ser felices. Y en un mundo capitalista como en el que vivimos, pucha, el dinero nos va a ayudar a ser felices. Con dinero compramos comida, con dinero compramos ropa, con dinero pagamos la internet, con dinero tenemos un lugar donde vivir, con dinero podemos comer rico también, con dinero podemos ser generosos. Parece que la gente se olvida de eso. Cuando tú tienes dinero puedes ayudar a tus amigos, a tus familiares, etcétera. Y uno siente una tremenda alegría cuando te está yendo bien económicamente y puedes ayudar a personas. ¿Ya? Y la gente se olvida de eso. La gente piensa que el dinero es solamente ambición. Y no, el dinero no es malo. Se lo puedes pedir a Dios. Se lo puedes pedir a los ángeles. Se lo puedes pedir a los demonios. Los demonios ya mencionamos que no son malos. Simplemente el tema es qué es lo que vas a hacer tú con ese dinero, cuáles son tus objetivos, cuál es tu fin. ¿Y qué pasa con Dios? Si uno es cristiano, y esto es interesante, ¿eh? Porque el Ars Goetia se diseñó en una época de cristiandad europea, porque viene de la Europa cristiana del Renacimiento. Y los autores de ese libro, lo más seguro es que eran cristianos. ¿Cuál era la lógica que se sigue ahí?
tú utilizas el poder de Dios y el poder de los ángeles para relacionarte con demonios que están más cerca de ti, según este esquema del universo que explicamos antes. ¿Ya? Entonces tú lo haces con el favor de Dios. Por eso antes te purificas, te limpias y haces oraciones y todo eso. Entonces tú lo haces con el poder de Dios. O de tus dioses, en definitiva. ¿Ya? Pero la relación con los demonios pasa a través de la relación con Dios igual. ¿Ya? El tema es que un cristiano va a tener un concepto de Dios, un pagano va a tener otro concepto de Dios, incluso un satanista va a tener otro concepto de Dios. ¿Ya? Pero siempre Dios va a estar ahí en el baile. Claro. Nico, maravillosas respuestas y queda solo una pregunta en el tintero. A ver si te acuerdas cuál es. No me acuerdo. La que dijimos en un inicio tiene que ver con tu exorcismo. Ya, el tema de los exorcismos. Bueno, esto es parte de mi historia. En mi pasado, sí, efectivamente yo fui católico. Yo estudié un tiempo para ser sacerdote. Después finalmente ingresé a un monasterio de monjes católicos. Yo ahí viví durante 6 años. En el último año, los últimos años de mi estancia en el monasterio, comenzaron a suceder ciertas cosas extrañas. ¿Ya? Inicialmente comenzó con unas parálisis de sueño, pesadillas, de repente yo sentía presencia, a veces yo estaba durmiendo y sentía a alguien o algo que me envolvía, que me abrazaba, y yo despertaba obviamente un poco asustado. Y pasó un momento en que se hizo una misa de un sacerdote que venía del extranjero y por lo visto tenía capacidades psíquicas, porque él hacía estas oraciones de liberación, exorcismos y cosas así dentro de la iglesia. Y bueno, al final de la misa, él nos iba a ungir con aceite consagrado a todos, ¿ya? Como una oración de sanación, para la salud, para protección. Nos iba a ungir a todos con aceite. Y ya pues se hizo la fila, y en el momento en que me tocó mi turno, él me hizo la unción apenas me tocó, y yo me fui para atrás, me caí al suelo. Mira, no me dolió, pero yo sé que me caí al suelo. Y cuando yo estaba en el suelo, yo literalmente me sentía como si estuviera flotando. Pero yo no estaba flotando, estaba en el suelo. Pero sentía como eso. Y en un momento me paré y comencé como a cantar, parece, no recuerdo bien. Y después me volví a caer al suelo. Y ahí me llevaron para afuera. Ya me llevaron para afuera porque pensaron que algo me pasaba, que me había desmayado o no sé. Me llevaron a una habitación con un padre, un sacerdote y un par de hermanos de otros monjes que todavía no eran sacerdotes y los comencé a insultar, les comencé a escupir, yo no podía controlar mi cuerpo. Mira, cuando hay una posesión demoníaca hay dos opciones, o la persona se duerme y después no se acuerda de nada de lo que pasó, o la persona está consciente y se acuerda de todo. Lamentablemente en mi caso yo viví esta segunda, que yo me acuerdo de todo lo que pasó, pero yo no podía mover mi cuerpo, o sea, mi cuerpo se movía, mi boca hablaba, pero no era yo el que manejaba eso, había otro que estaba manejando eso. Y bueno, pasó que comenzaron, comencé a escupirles, comencé a burlarme, comencé a gritarles y todo, mientras el padre y los otros hermanos estaban haciendo oración, trataban de afirmarme para que no me dañara, hasta que bueno, eso duró un par de horas y finalmente me dormí. Y después el superior del monasterio decidió llevarme con otro sacerdote de fuera para que viera mi caso, para que viera si realmente era una posesión o no. Y bueno, resulta que me hicieron después otras oraciones, otros exorcismos y en un momento, en una parte del ritual, el exorcista tiene que preguntar el nombre, ¿ya? Porque con el nombre del espíritu tú puedes tener cierto control sobre él. Y claro, al principio yo me acuerdo que decía, ¿cuál es tu nombre? Y decía Cuchuflí. No sé por qué decía eso. Como le decía puras ridiculeces, al principio no le decía. Hasta que insistió tanto, ya en nombre de Jesucristo, dime cuál es tu nombre. Y ahí mi voz no era esta voz, era como una cosa como más de hacia abajo, como
como otra voz que me salía, no puedo imitarla. Y dijo muy fuerte, Belial, Belial, Belial. Y ahí, bueno, de ahí continuó con la segunda parte del exorcismo. Pero eso me quedó. Me quedó el nombre de ese demonio, porque ¿por qué no dijo Lucifer, Satanás o no sé, pues alguno un poquito más importante, ¿no? Pero no, pues dijo Belial específicamente. Entonces, cuando concluyó con ese exorcismo, con esa parte, yo sí, efectivamente sentí como que salía un aire, como un viento que salía por mi garganta. Imagínate como que tienes en el estómago una bola de tenis de viento. Yo sentí que eso salió, que me abrió la garganta y salió para afuera. Después volvió, ya después volvió, pero eso ya es otra historia. La cosa es que con ese nombre yo comencé a investigar. Me metí a internet, Belial, bueno, aparecía en los manuscritos de los rollos del Mar Muerto, de los Esenios aparecía Belial, me acuerdo, en algún pasaje bíblico creo que igual aparecía Belial, y aparecía en el Ars Goetia. Fue la primera vez que yo me encontré con el Ars Goetia, porque es el demonio número 68 de la lista, del 72. Y bueno, yo era monje católico, no sabía nada de magia ceremonial, de Goetia, nada. Era la primera vez que yo me encontraba con eso. Pero bueno, después siguieron los exorcismos. Y en paralelo a eso, yo también estaba cuestionando ya mi fe. Y me llama la atención porque si hubiera sido otro el caso, el verte poseído por un demonio se supone que te confirma la fe, porque se está cumpliendo con toda la lógica de la cristiandad. Pero en este caso no. Ya en este caso no. Yo incluso fui al psiquiatra para ver si había algún trastorno, no me pillaron nada. Yo soy muy saludable a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, no era nada de eso. Después yo seguí con mi vida normal y finalmente tomé la decisión de abandonar el monasterio. Estando fuera, ahí yo sí, me involucré con la Wicca, que es un estilo de brujería moderno, y con la Oto. Ya la Oto es una orden esotérica en la que yo participé en aquellos años 2018, 2019. Yo participé ahí y en la Oto, eh, ahí es muy importante la figura de Aleister Crowley, que es uno de los editores del siglo XX del Ars Goetia, junto a otros personajes como MacGregor Matters. Y claro, Aleister Crowley practicó Goetia durante sus prácticas mágicas. ¿Ya? Así que algo de Goetia comencé a aprender ahí estando en la auto. ¿Ya? Y ahí fue interesante porque yo cuando le pregunté al maestro de la Ordo Templi Orientis, la Otto, sobre el tema de la Goetia, si era necesario estar en algún nivel iniciático o ay, en algún grado iniciático, él me dijo que no, que la Goetia era un texto libre, de uso libre, no era necesario tener ningún grado dentro de la orden para eso. Pero que sí tuviera presente cuál era mi verdadera voluntad. Ya porque para Crowley y para la Otto, la verdadera voluntad o el propósito de vida es fundamental. Y todo se orienta hacia cuál es tu misión, cuál es tu propósito en la vida. Y bueno, yo le conté esta historia, todo este relato, y él me dijo, ya tienes motivos más que suficientes para involucrarte en la Goetia. Y yo me di cuenta que esa posesión demoníaca, en un contexto cristiano católico, obviamente se iba a tratar a través de un exorcismo. Pero en ningún momento le preguntaron al demonio qué es lo que quería. Porque el exorcismo católico no da para que tú dialogues con el demonio. Porque para los católicos los demonios son malos simplemente. No hay espacio para el diálogo. Pero en la Goetia sí. Y ahí yo me di cuenta que este demonio fue a sacarme del monasterio, para que finalmente yo pudiera ayudar a otras personas a través de la magia demoníaca, estando acá afuera. ¿Te das cuenta? Por eso digo que sí, yo después estudié Goetia y la practiqué, pero en un principio fue Belial quien fue a sacarme del monasterio. Oye, qué curioso, no me imaginaba el final así de esta historia. Eh, y me entra la duda de por qué un demonio quisiera involucrarse con un humano para que ayude a otros. Ya, esto también yo lo trato bastante en mis clases, es porque ellos notan las cualidades espirituales que nosotros tenemos.
Y esto es interesante, ¿ah? Porque muchas veces se piensa que el ser humano o los practicantes son quienes se sienten atraídos, les interesa por curiosidad o por intereses personales, pero cuando se van adentrando en las distintas prácticas mágicas o espirituales, se dan cuenta de que esto finalmente es una vocación, es un llamado. No siempre es una iniciativa humana. La mayoría de las veces es una iniciativa de estos espíritus, porque ellos ven en nosotros cualidades espirituales que sirven, que son útiles. ¿Por qué? Como ya dijimos, los demonios despiertan estas fuerzas instintivas. Y una de esas fuerzas instintivas, los deseos humanos, es hacer felices, es alcanzar la trascendencia, es a cumplir, utilizando este término de Crowley, nuestra verdadera voluntad. Nuestra verdadera voluntad es ese instinto primigenio por el cual nosotros encarnamos en esta vida. Y cuando ellos notan que tú no estás cumpliendo con tu verdadera voluntad, cuando ellos notan que tú tienes otras cualidades, a veces pueden generar este tipo de situaciones para remecerte y sacarte del contexto en el que estás. Porque quizá, yo no sé, si no hubiera vivido esta experiencia, quizá yo estaría encerrado en un monasterio viviendo una vida que no era la mía. Por eso yo a los demonios los siento más bien como grandes liberadores. Y seguramente por eso hay ciertas instituciones religiosas que los ven como malos, porque nos liberan del dogma, nos liberan de la moralidad y nos ayudan a razonar y cuestionar. Entonces es por eso, porque ellos notan, no es, insisto, no es como que nos necesiten, pero están cumpliendo con su misión, que es despertar en nosotros esa fuerza espiritual. Nico, maravillosa respuesta. Me encantó la forma en la que terminó el podcast. Siento que englobó súper bien, de inicio a final. ¿Cómo la gente puede contactar contigo? Si quiere saber un poco más sobre esto, si quiere tomar tus clases, cuéntanos un poquito sobre tus redes sociales y sobre las clases que estás dando para que la gente que te quiera ubicar pueda contactarse contigo. Sí, mira, yo tengo una página web que es bastante simple, bastante sencilla, que es Nico con K, yo habitualmente escribo mi nombre con K, Nico, guión bajo, cabalístico, cabalístico con Q, cabalístico.com, Nico guión, no, guión al medio, no es guión bajo, Nico guión cabalístico.com, donde ahí están mis programas formativos, mi correo, por el que habitualmente la gente me contacta, y ahí están mis redes sociales. Mis redes sociales son tanto en Instagram como en TikTok. Bueno, en TikTok tengo más actividad. Nico.goético. Goético por la magia goética, que es de lo que más hablo allá. Entonces así me pueden encontrar tanto en mi página web como en las redes sociales, Instagram y TikTok. Recomiendo mucho entrar al TikTok porque tengo varios videos con muchos comentarios, con mucha interacción entre las personas, voy respondiendo distintos tipos de preguntas que me plantean, así que por allá salen temas interesantes con videos bastante breves, que bueno, es lo que le permite la plataforma de TikTok también. Y en mi página web, además de los programas formativos, tengo al final, abajo de mi página, algunos textos recomendados. ¿Ya? Y recomiendo ingresar ahí porque ahí yo seleccioné algunos textos propios de magia ceremonial y magia goética y los ordené. Porque muchas veces me preguntan, Nico, ¿pero por dónde comienzo? Nico, ¿cómo comenzar en esto? Y yo lo primero que digo, y cualquier ocultista dice, leer, estudiar. Pero ¿qué leo primero? Después, ¿con qué sigo? Y ahí yo tengo una lista ordenada de libros que considero los esenciales en el ocultismo, la magia ceremonial, y están ordenados. Y así que por eso recomiendo mucho que ingresen a mi página para revisar esa selección de textos que está gratuitamente ahí disponible. Súper. Y también van a quedar sus redes ancladas en la descripción de este video, así que también las pueden encontrar ahí. Nico, ha sido un agrado tenerte conmigo. Tu plática ha sido alucinante y la disposición que tienes en cada pregunta también me ha encantado. Muchas gracias por compartir tiempo con nosotros y por darnos un poquito de tu sabiduría. Muchas gracias también por invitarme y por darme la oportunidad de compartir estos conocimientos acá en este entorno. Así que muy agradecido también.